¿La miniatura te hizo pensar de que odio Delina y no lo voy a comprar? Lo siento. Todo lo contrario. Lo amo. Pero efectivamente no voy a comprarlo. Y ahora te voy a explicar por qué. Hola, soy Ina. Si buscas un perfume nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí está mi amado Delina de Parfums de Marly. Esta es la botellita de 10 ml que viene en el set de descubrimiento que tiene la marca, en el cual vienen 6 botellas. Tienen set también masculino, también de 6 botellas. Me parece que hay un formato también de 4 botellitas, me parece haberlo visto. Te voy a dejar una foto aquí de la botella original porque yo no la tengo y no la he comprado y de eso se trata este video. Este set de descubrimiento lo encuentras aquí en Chile en la época en que yo lo compré, que estamos hablando hace más de un año. Me costó 180.000 pesos aprox. O sea, perdón, estamos hablando de en aproximado unos $200 en ese minuto. Es perfumería cara, es perfumería nicho. Si no sabes lo que es la perfumería nicho, se refiere a estos aromas que están compuestos de 3 cosas principales. Uno, tiene que ver, está dirigido a un público de lujo, por lo tanto son en su mayoría fragancias caras. Están hechas normalmente, no siempre se da, pero normalmente con ingredientes de muy alta calidad y además están dedicados, y por eso creo que se llama nicho, es porque están dedicados exclusivamente a la perfumería. Aquí no vas a encontrar carteras, no vas a encontrar ropa, no vas a encontrar nada más que perfumería. Y ahora, estas 3 características no siempre se dan. Hay ocasiones en que algunas fragancias son nichos, sin embargo, claro, se hacen con productos, con materias primas de buena calidad, pero tienen precios que no son tan caros, que andan incluso a veces por debajo de la perfumería de lujo, hablemos de Chanel, Dior, Hermes, que encontramos aquí en las grandes tiendas, a veces incluso o en el mismo precio o un poquito por debajo. Así que hay para todos los gustos en ese sentido. La perfumería nicho es muy interesante, pero vamos a seguir con lo que estábamos, que es Delina. Te dije ya el precio, te dije el precio del set de descubrimiento, pero también la botella acá de 75 ml, que es el formato que más se encuentra y el más conveniente además, está en la página oficial de Parfums de Marly en 230 euros. Y la de 30 ml está en 130. O sea, obviamente, si te gusta el aroma, mejor compras la botella grande. Respecto del precio, se me estaba olvidando comentarte que la botella de 75 ml aquí en Chile anda bordeando los 300 euros. Y la pequeña no la he visto, y el set de descubrimiento, ese estaba cerca de los 200 euros. Así que es importante que lo tengas presente. Estas fragancias las puedes encontrar en la tienda especializada de perfumes nicho, que es maisonnich.cl, que también tiene tienda física en Santiago, en uno de los malls, digamos. Pero también consigues a mejor precio en otras tiendas online. Esta fragancia ahí hay que buscar en las tiendas online. Vas a encontrar, yo creo que más de una que puede que tenga el perfume. Y lo vas a encontrar a un mejor precio. Ahí tienes que ir buscando y a ver qué es lo que encuentras si es que lo quieres adquirir. En cuanto a su aroma, vamos a ver si esto aquí en cámara se nota. Algo se ve, tiene buen spray esta botellita. Para mí este perfume es, bueno, creo que la palabra maravilloso la repito bastante. Sí, maravilloso, me encanta, yo soy fan de esta fragancia, como de muchas otras, pero entiendo perfectamente el hype que tiene esto entre todo el mundo de los reseñadores. A mí me encanta. Esto estamos hablando de principalmente rosa. Esto es rosa turca.
Te voy a leer un poco aquí las notas que salen en la página oficial. Habla de un acorde floral dominado por la rosa turca, el lirio de los valles y la peonía, mezclado con notas de lichi, ruibarbo, bergamota y nuez moscada, y acentuado por la vainilla, que además está acompañada de almizcle, cachemira, cedro e incienso. La verdad es que a mí toda esta mezcla me parece una maravilla de perfume. Otra vez lo dije. Yo no soy el tipo de persona que busca tener, porque no puedo tener perfume firma. La verdad es que para mí el perfume firma, si yo usara un perfume todos los días, terminaría odiándolo, porque ya me ha pasado. No puedo. Para mí el perfume se viste y se usa al igual que la ropa. O sea, tú te vistes de acuerdo a la ocasión, el clima, el evento al que vas a asistir, un montón de factores y, por supuesto, tu propio gusto personal. Por lo tanto, de la misma manera en que voy a elegir mi ropa, voy a elegir mi perfume. Así que, y además que amo los aromas de todo tipo en perfumería y tanta cosa deliciosa que yo soy coleccionista, a mí me gusta probar mucho perfume, y esta desventaja que tengo de que los perfumes no me duren en piel es al mismo tiempo una ventaja porque me permite usar mis fragancias. Una que no me duró en piel más que de 2 horas, bueno, perfecto, voy y uso otro durante ese día, y si tampoco me duró mucho, a lo mejor hasta una tercera o cuarta fragancia. Sí, es una locura, puede ser, pero a mí me encanta. Es un poco para que entiendas este amor que tengo yo por la perfumería. Y este es un aroma que si yo pudiese tener ese perfume firma, este sería para mí. Es un tipo de aroma de toda la gama que trae este set de descubrimiento. Déjame por favor en la cajita de comentarios si te interesa que haga la reseña del set de descubrimiento. De todas estas fragancias que vienen acá, es por lejos la más potente y también la más distinta en cuanto a lo que yo he probado en perfumería. Lo demás puede parecerse bueno, hay para todos los gustos, pero a mí Delina es el que me hizo pensar, ok, yo quiero esta botella. El problema es que al poco andar descubrí una empresa chilena que está haciendo perfumería de muy buena calidad y que tiene una fragancia que es muy similar. Así que ya te voy a contar de qué se trata. Pero este es un aroma, como te decía, que me estoy arrancando del tema principal, es un aroma de rosa que tiene un toque medio ácido, que está dado por este toque medio medicinal, entre verde medicinal, que tiene el ruibarbo al parecer. Se siente como fresco, levemente dulce, algo ácido, con estos toques, como te digo, entre medicinal y verde, que es justamente lo que a mucha gente no le agrada. A mí ese mix es lo que a mí me gusta en perfumería. Hay personas a las que les gusta, por ejemplo, un caramelo y les gusta que sea absolutamente dulce, y hay otros que preferimos que sea dulce con un poquito de cítrico. Bueno, en perfumería me pasa exactamente igual. Yo siempre voy a preferir aquellas fragancias que tienen algo que corta un poquito ese dulzor. Y en este caso, Delina lo hace, y lo hace de una manera espectacular, y tiene la fuerza que además que a mí me gustan los perfumes. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz con ella. No sé si hay otras fragancias, aparte de la que te voy a comentar, que se le parezcan lo suficiente. O sea, hay otras muchas que te puedo comentar que tienen un aire en el estilo, pero iguales, no lo sé. Bueno, en cuanto a las similitudes, es aquí donde viene la razón de por qué no voy a comprar Delina, por lo menos no por el momento. Esto
esto es Rose Seductor de Pastor Fragrances. Esta es una empresa, como te decía, chilena, que está haciendo estas maravillas. Voy a probar aquí en el otro lado. También tiene buen spray. Que la verdad, yo estos dos los he usado bastante. Como puedes ver, esta botella está bastante nueva. Me encantan ambas fragancias y al punto de que cuando yo lo uso durante el día los he probado así mano a mano y no logro distinguir uno del otro. Me siento muy cómoda usando ambos y la verdad es que este Rose Seductor me ofrece el mismo rendimiento, la misma, me provoca la misma felicidad, la misma sensación. Yo juro que estoy oliendo a Delina. Para mí es Delina en una botella distinta, nada más. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con el olfato de cada uno. A lo mejor un olfato más delicado dirá, no, que en realidad quiere resaltar otra cosa. También tiene mucho que ver qué es lo que va a resaltar en tu propia piel. Bueno, ahí entramos en otros temas, pero para mí esta fragancia no le envidia absolutamente nada al Delina original y a un precio que aquí en Chile, si no me falla la memoria, no supera los $30 o 30 euros. Andan por ahí las dos monedas en este rato. O sea, ¿para qué voy a comprar Delina en este minuto? No tiene ningún sentido para mí. A mí no me importa si una fragancia no es de marca. Cuando un trabajo está bien hecho, hay que valorarlo. Si esto fuese una imitación barata que te va a durar 1 hora en piel, no lo recomendaría ni por si acaso. Pero esto es una fragancia de calidad a un precio de risa. Por lo tanto, para mí está absolutamente dentro de mis favoritos. Lo voy a disfrutar muchísimo y salvo que la empresa decida no fabricarlo nunca más, o sea, creo que en ese minuto a lo mejor voy a ir a buscar Delina o quién sabe. Como te decía, en cuanto a rendimiento, esto está fácilmente en mi piel, que no suele retener las fragancias, está durando unas 5 o 6 horas, dependiendo del día, de cuánto calor esté haciendo, qué sé yo. La estela sí es una estela que al principio es bastante... Yo ya estoy hablando de Delina por si acaso. Es una estela que suele ser un poco pesada al principio. Hay que ir viendo, yo uso normalmente unas 6 atomizaciones del perfume, pero a lo mejor tú vas a probar con 2 o con 4 y vas a tener más que suficiente. Después esa intensidad va bajando y se va haciendo cada vez más llevadero, pero sigue siendo bastante perceptible para mi olfato al menos. Lo que yo disfruto de esta fragancia, bueno, de ambas en realidad, y como te digo, el rendimiento es muy similar, tanto de la versión de Pastor Fragrances como el original, es que ambas permanecen en mi piel y las estoy sintiendo cada vez más bajito, pero las estoy percibiendo continuamente durante todo el desarrollo de la fragancia. Por lo tanto, es para mí una cosa que me encanta, porque me encanta a mí sentir los aromas, y una de las cosas que no me agrada es justamente lo contrario. O sea, no solo que duren poco, sino que cuando duran mucho tengo que andarlos buscando, que fome. Prefiero esto y en ese sentido ambas llenan mis expectativas totalmente. Bueno, ¿cuál voy a comprar? Obviamente, insisto, me estoy quedando hasta el momento con Pastor Fragrances. Tal vez algún día sí busque, o si lo consigo en oferta, o no sé, algo pasa,
Yo creo que a lo mejor voy a adquirir la botella de Delina, que para mí, como te digo, de estas 6 fragancias, y hasta que no conozca alguna otra, es la mejor de todas. En cuanto al género, que yo lo menciono solamente para efectos de una mejor explicación de más o menos qué se trata, y ojalá que tú me puedas entender más o menos de qué se trata este aroma, es un aroma femenino, para mi gusto absolutamente femenino. Ahora, esos toques de rosa, o más bien no de rosa, sino que el lichi y este toque medio seco, medio medicinal, verde, que le da mucha frescura a la fragancia, puede también a lo mejor resultar atractivo para algún hombre, pero eso ya depende del gusto de cada uno. Para mí esto grita feminidad y lo encuentro además muy sensual, muy agradable. O sea, ¿para qué sigo echándole flores? Ya creo que te quedó claro que me encanta. ¿Y a quién le voy a recomendar esta fragancia? Obviamente que a cualquier mujer que disfrute de la rosa, por sobre todo, que le gusten los aromas dulces, pero que no espere un dulce caramelito. O sea, estamos hablando, como te digo, de un toque entre medicinal, verde, levemente cítrico, que va a cortar ese dulzor y que va a aportar este toque seco que le llamo yo, que como que le quita, no es ni cremoso, no es como casi cítrico sin ser exactamente cítrico. No sé si me hago entender, pero la verdad es que a mí la fragancia me encanta, pero si estas cosas que yo te estoy describiendo a ti te chocan un poco, creo que la mejor alternativa acá es tratar de conseguir algún decant por ahí, que hay mucha gente que le gusta la fragancia y que está vendiendo, y probarlo. Yo creo que este es un perfume que hay que probar, o te vas derechamente, no vas a sufrir demasiado comprando esta botellita y vas a poder tener una idea muy muy clara de a qué huele el famoso Delina. Para oficina tendría un poco de cuidado, a lo mejor si trabajas en una oficina cerrada donde no vas a molestar a nadie, probablemente no sea ningún problema. Yo insisto que la fragancia se siente bastante, yo la percibo muy bien, y en las primeras horas me da la impresión de que puede resultar un poquitito pesada si a la gente a tu alrededor no le gusta, así que yo por ahí tendría bastante cuidado. El resto es, yo creo que cualquier actividad diurna, no tan casual, te va a acompañar perfecto. Y bueno, en cualquier época del año. Esto, sí, sin importar el clima, sin importar el día, o sea, si yo me quiero sentir feliz con la rosa, además que la rosa es una nota que me encanta, Delina o Rose Seductor van seguro. Y como siempre, si lograste llegar hasta acá, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo. Suscríbete. Gracias.